Muy buenos días a todos. Ayer puse en la pestaña de comunidad que me hicierais preguntas y que iba a intentar responderlas. Preguntas de tipo personal, porque siempre los lectores pues leen mis libros y los otros escuchan mis sermones, pero alguno tendrá curiosidad un poco de conocer algo más mi vida personal, bueno, a la persona que hay detrás de los libros. Ha habido 124 comentarios a día de hoy. Pensaba escoger las mejores preguntas, pero la realidad es que todas las preguntas han sido interesantes, todas. Así que voy a ir por orden. Había pensado coger un ramillete de 10 preguntas y responder durante 7 minutos, o 10 como máximo. Pero ha sido una sorpresa ver que las preguntas eran todas muy... Entonces voy a llegar hasta donde llegue, pero voy a ir por orden y contesto. La primera es: hola padre, soy Kendall y tengo 15 años, soy de Costa Rica. No sé por qué, pero siempre que tengo lectores u oyentes de esa edad, de verdad me parece algo muy tierno, porque yo a esa época era tan tierno que me hace mucha ilusión, la verdad sea dicha, tener lectores o oyentes tan jóvenes. Y más porque una persona de esa edad es alguien que está empezando la vida, las ilusiones, la esperanza, toda la vida por delante. Sí, de mis lectores es algo que me toca más el corazón. Me pregunta él, mi pregunta es: ¿alguna vez has tenido miedo o respeto humano para hablar de Jesús o para corregir a alguien, especialmente si es un familiar? Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a acabar de leer la pregunta. Es que últimamente, y con toda la vergüenza lo digo, me da miedo hablar de la fe y decir que soy cristiano. Quizás tu testimonio me ayude en algo. Gracias y que Dios te bendiga. Bueno, pues claro, cuando yo fui al seminario lo tuve mucho más fácil porque todos sabían que era seminarista y por lo tanto para mí hablar de Dios era normal. Tenía una tía, testigo de Jehová, con la cual tuve grandísimas discusiones teológicas, pero pasado medio año o un año entendí, y esto sí que me di cuenta de que venía de Dios. Fue como si Dios me diera a entender esto. Déjala tranquila. Ella está de buena fe en los testigos de Jehová. Déjala tranquila. Ella me sirve así. Y desde entonces pues ya la traté amablemente, pero ya no intenté convencerla, cosa que solo servía para enfadarnos. Mi consejo a ti, Kendall: de momento esfuérzate en crecer interiormente. Esfuérzate en crecer en la vida espiritual, en tu relación con Dios. Más adelante, más fuerte en la fe, más sabio, tus palabras tendrán más fuerza, aunque en la familia lo que más convence no son las discusiones, sino el ejemplo. Es decir, fíjate cómo ha cambiado Kendall, lo bueno que es ahora, lo amoroso que es. Eso vale más que lo que puedas tú decir con la palabra, los hechos, la realidad que ellos ven. Me dices, me da miedo hablar de la fe y decir que soy cristiano. En Costa Rica y otros países usáis la palabra cristiano como símbolo de evangélico, como sinónimo de evangélico. Mis palabras son iguales las que te he dicho, tanto si eres católico como si eres evangélico. Tu relación con Dios es una relación de amor, no solo de fe, y arrastrarás a la gente al amor a Dios y a la fe con tu vida.
Muy bien. Siguiente pregunta. También este es un joven, se llama Héctor. Querido padre, ¿disfruta usted de la música clásica? Y si es así, ¿qué obras o compositores le gustan más? Pues sí, ni siquiera cuando era joven me gustaba la música pop y menos todavía el rock. Yo empecé, como todos los jóvenes, con Beethoven, con Mozart, poco a poco Vivaldi, Tchaikovsky. Estas fueron las primeras obras que yo escuché mucho y siendo joven, en una época en la que escuchar música clásica era mucho más complicado que ahora. Yo solo tenía un radiocassette y muy poquitas cintas. Después, ya en el seminario, allí había una buena colección de casetes, de esos de cinta que van dando vueltas. Dentro de unos años tendré que explicar qué eran los casetes esos pequeños que se ponían. El sonido era mucho peor que el de ahora, claro está, pero era más que suficiente para enterarte del mensaje que ofrecía una obra, de su belleza, más que suficiente. Con aquellos casetes, que la única virtud que tenían era que eran estéreos, entendíamos la belleza de una obra, aunque hubiera imperfecciones en la reproducción. Allí ya la colección era amplia y empecé a tener una visión global de la música clásica. Y sobre todo recuerdo que cada vez me gustaban más los autores rusos del siglo XX. Sostakovich, Pedro y el Lobo, Rimsky-Korsakov, la Sinfonía de los Salmos. La Sinfonía de los Salmos es de Sostakovich, creo. Bien, los rusos. Para mí los rusos todos fueron un descubrimiento maravilloso. Y en esa época ya por primera vez descubrí a Bach. Allí teníamos en el seminario los conciertos de Brandenburgo. Los conciertos de Brandenburgo para mí fueron una epifanía musical. Me era difícil entender cómo era posible tanta belleza en una música. Era otro nivel. Desde entonces para mí Bach ha sido mi autor favorito. Después ya cuando me puse a trabajar como escritor profesionalmente, pues siempre trabajo escuchando música. Y ya había una radio, en aquella época se llamaba Radio 2, después se llamó Radio Clásica, y entonces todos los días escuchaba más de 6 horas de música clásica, con lo cual ya conocí todo, y lo reconocía. Escuchaba un poco y decía, mira, esto es Rameau, Lili, La danza de los caballeros de Prokofiev. Esto no sé qué obra es, pero tiene toda la pinta de Mozart. Siempre me gustaba más la música sinfónica contemporánea. Bernstein, los contemporáneos. La abertura de Candide, por ejemplo, o obras sueltas como la famosísima Rapsodia en Blue de Gershwin, las obras contemporáneas. Me gustó mucho Karl Jenkins en Adiemus. Karl Jenkins, fui un absoluto fan cuando apareció Adiemus, o lo que entonces se llamó Música para Diamantes, que creo que después tiene otro título maravilloso. El concierto para clavicémbalo de Falla. Pero poco a poco me fui introduciendo. Yo buscaba las músicas más complejas, sinfónicas, actuales. No puedo dejar de citar a Arvo Pärt.
sobre todo su música Into the Highlands, que aparece en La Gran Belleza, bastantes partes. Pero después ya me fui introduciendo en las bandas sonoras sinfónicas, a través de canales 24 horas que daban ese tipo de música, bandas sonoras sinfónicas, no canciones. Y allí descubrí, en mi opinión, lo mejor que se ha hecho en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI. La gran música sinfónica pienso que es la de las bandas sonoras. Alguna de videojuegos como The Fog Morning Wave, creo que se titula, de un japonés. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Creo que es así, The Fog Morning Wave, el título de el track de la pista de Shenmue. Creo que es la segunda parte. Creo que se pronuncia Shenmue. Se escribe Shenmue, pero bueno, no sé. La música, una música de Black Hawk Down, no lo tradujeron en español el título, se comercializó Black Hawk Down, el helicóptero famoso que cae en la guerra de Libia, creo, ahora no estoy seguro, no he visto la película no la he visto, la música cientos de veces. La música de la misión, la música, El paciente inglés. Hay una pista que es de mis favoritas, de toda la música de bandas sonoras que he escuchado en mi vida. 6 horas al día, ¿eh? Pero Bach es el mejor. Bach es otra cosa. Bach tiene una profundidad y una espiritualidad, un mensaje en medio de una belleza que no es de este mundo. Bueno, abandono el tema de la música. Héctor, un saludo a ti que creo que estás en México. Creo. No, me he confundido. El siguiente es de México. Ay, no he apuntado los nombres. Bueno, ¿nos podría compartir su top 10 de películas favoritas de todos los tiempos? Un abrazo desde la Ciudad de México. Bueno, en internet encontrarás ranking forteniano de películas. Es una lista que tengo que actualizar porque he visto en los últimos 7 años nuevas películas. Está un poquito desactualizado, 7 años atrás la hice. En ese momento, empezando por la que más me gusta, La Misión. La Misión. Ya sé que entre los críticos, yo leo muchas listas de críticos y una de las, nunca he entendido por qué está Los pájaros o Vértigo, nunca lo he entendido. Para la historia del cine tuvo muchísima importancia, pero en sí misma es una película a la que superan muchos. En la historia del cine es distinto. Hitchcock es un innovador, un renovador, pero pienso que en sí mismas, en su valor por sí, ha sido muy superado por otras. Bien, La Misión me parece 1000 veces mejor que... O también está entre las más queridas por los críticos ahora El Padrino. A mí me gusta mucho El Padrino, las he visto muchas veces, pero La Misión supera al Padrino. Ni siquiera yo podría al Padrino entre las 6 películas que más me han gustado de toda mi vida. Perdón, que me han gustado, no. Las que considero las mejores. Las mejores. Voy a decirlas por orden. La Misión. La segunda me van a crucificar todos, van a decir qué barbaridad. Si esta película además no la conoce nadie. Un hombre para la eternidad. A Man for All Seasons, de Zimmerman. Bien, eso me parece increíble, que se pueda hacer una película tan impresionante. Un hombre para la eternidad, ambientada en el siglo XVI, en la corte de Enrique VIII. La tercera película mejor, yo diría que es Blade Runner. Blade Runner. No voy a decir nada sobre esta película porque
se podría hablar una hora sobre ella. Después yo diría que la siguiente podría ser Ciudadano Kane. Sé que es un tópico, sé que todo el mundo puede decir, bueno, es porque es muy famosa, pero no, realmente Ciudadano Kane tiene una profundidad de historia, de guión, de personajes muy rara. Es arte en estado puro. Ciudadano Kane. Sigue apareciendo en las listas porque se harán muy buenas películas y con grandes técnicas, pero si nos fijamos en la obra de arte, Ciudadano Kane siempre merece estar entre las 5 primeras. Después yo pondría American Beauty. Me encanta American Beauty. ¡Qué maravilla! Y después Casablanca. Casablanca realmente es una gran película. Bien, no me voy a detener. Después películas óptimas. Ya no están entre las que considero las 6 mejores de la historia. El curioso caso de Benjamin Button, Shakespeare in Love, Ed Wood, Amadeus, ¿qué decir de Amadeus? Pleasantville, La Gran Belleza, Amélie. Las siguientes que yo pondría, 2001 Odisea en el espacio, perdón, Lo que queda del día, Metrópolis. Metrópolis hay que verla, aunque es cine mudo. La película que más me ha hecho reír en mi vida, Shrek. Pactar con el diablo. Me gustó mucho La Favorita, es una película moderna, de hace 4 años, La Favorita. Y El Show de Truman. El Show de Truman quizás con los años, quizás ya no lo pondría tan alto, pero bueno. Bien. Siguiente pregunta. No hace falta que las copiéis. Ranking forteniano de películas. Dice esta persona, y lamento no haber puesto el nombre, me perdonas. Usted es mi guía en cómo llevar mi vida de oración, mi guía espiritual para saber vivir para Dios cada día. Gracias a Dios por su providencia. Espero poder compartir con usted algún día. Bendiciones. Recibo estas palabras con nacimiento de gracias y te creo totalmente en lo que me dices. Porque yo recuerdo que tenía una estampa cuando estaba en el seminario que me parecía la mejor del mundo. Me daba una devoción y para mí fue una sorpresa cuando se la enseñé a otros y no les decía nada. Yo no me lo podía creer, pero no veían que es la estampa que más devoción me daba, y a otros no les decía nada. Entonces, que a ti, gracias a Dios, pues yo te puedo servir para ir a Dios, fantástico. Que te parezco, pues eso, es usted mi guía, tal, como a otro le parecería el mejor cura del mundo. Fantástico, muy bien, muy bien. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que es como el que hace un cuadro sabe cuáles son los defectos de un cuadro. ¿Quién mejor que el autor? Bien, yo sé lo que valgo en realidad, digan lo que digan, pero sí, cuando alguien me dice elogios, doy gracias a Dios de que a esa persona, yo haciendo mi trabajo, pues le haya podido servir también. Hola, hace algunos años leí su libro Ciclos Apocalípticos. ¿Ha pensado en escribir otra obra similar? Bueno, vamos a ver, sí. Ciclos Apocalípticos lo podéis descargar gratis en Biblioteca Forteniana. Ponéis en Google Biblioteca Forteniana y al principio hay un link en que se puede descargar. Sí que lo pensé. Hace no muchos años pensé en escribir ciclos, pero ya no ambientado en el siglo XXII, sino en nuestra época. Me parecía muy interesante decir, si el fin del mundo tuviera que ser ahora, ¿cómo sería?
con los países que hay, con la economía que hay. Me pareció una historia muy interesante. Y además quería hacer no una obra de acontecimientos, de hechos, sino una obra de arte. Fijarme más en voy a hacer un cuadro, voy a deleitarme en los colores, los tonos, los matices, los detalles. Más interesado en el cuadro que en contar cosas, aunque contara el fin del mundo eh, en esta época, el 2023. Pero yo que estaba ya tan ilusionado con ese proyecto, que me hubiera llevado, claro, medio año o más, me encontré con un problema. Y es que el anticristo, yo decía, o tiene que estar en Europa o en Estados Unidos. Y creo que más Europa. No veo yo tan fácil. Y yo no veo la posibilidad de un anticristo en Europa, en una Europa unificada de facto, en una Europa en la que pudiera él actuar como un presidente de gobierno. Podía haber puesto al anticristo en Estados Unidos o en China, pero no me convencía la historia. El anticristo en mi novela tenía que estar en Europa. Y no vi realista ninguna de las opciones que estuve barajando. Y por eso lo abandoné. Y ya estaba muy a punto de empezar. Pero no logré superar esto. Me tomé tiempo para pensarlo. Pregunté a varias personas que me dieran ayuda, sugerencias, y lo abandoné. Esta persona hacía dos preguntas más. ¿Podría platicarnos un poco sobre lo que experimenta en el proceso de escribir? Voy a acabar con esta pregunta pero seguiré. Me ha hecho gracia contestar a preguntas. Vamos a ver. ¿Qué experimento en el proceso de escribir? Lo mismo que un escultor que esté modelando una estatua sobre el mármol. Lo mismo que un pintor que tiene un lienzo y empieza a pintar. Es un placer total. Siento un placer tan grande. Después sabes que en ese mundo que estás creando van a entrar cientos o miles de personas. Miles y miles de personas se van a internar exactamente por cada sendero que traces en esas páginas. Un cuadro es distinto, una estatua es distinta. El libro te da una posibilidad creativa que no la da la arquitectura, ni siquiera la música. Es la máxima libertad para el autor. Tiene la máxima libertad. Puedes poner olores, sonidos, músicas. Puedes hacer tantas cosas. Siento placer. Ha habido algunas veces que me he sentido lleno de inspiración. Por ejemplo, Historia del mundo angélico. Los dedos corrían sobre el teclado, corrían, me venían las ideas. Y cuando ya vi el libro entero acabado, dije, wow. Pensé, qué bien ha salido. Pero sentí mucha inspiración. Allí me ayudaron, estoy seguro. Ha habido algunas pocas veces, bueno, ahora mismo me acuerdo de dos, en que no es que haya tenido mucha inspiración. El proceso de escritura ha sido algo parecido a un éxtasis creativo. Pienso en el comienzo,
las 6 primeras páginas de La tempestad de Dios. Yo me acuerdo, empecé a escribir, no había nada del libro, ni plan, nada. Me vino una idea a la cabeza y dije, ay, tengo que escribirla. Y cuando me metí en la escritura, yo creo que era julio, un calor espantoso. Yo estaba sudando y tecleando a toda velocidad. Fue un huracán y llorando. Escribía y lloraba. Las primeras páginas de La tempestad de Dios estaba con toda la cara arrasada en lágrimas. Fue un torbellino creativo. Cómo me metí, cómo sentí cada frase que hay, cómo las sentí, cómo me emocionaba. Pero me ocurrió solo en ese momento. Volví a sentir lo mismo en algunos pasajes, los pasajes del ángel, en que el ángel habla al protagonista, en las corrientes que riegan los cielos. De nuevo allí, no puedo ni siquiera releer esas páginas sin que la emoción aflore a mis ojos y me den ganas de llorar. Cómo me toca el corazón varios pasajes en que el ángel habla al protagonista o a otros en las corrientes que riegan los cielos. Lo que menos me gusta es corregir. Por eso en mis libros siempre había muchas erratas. Ahora tengo un don de Dios que es impagable. Un corrector argentino que me lo ha dado Dios, Y él me dice, no, aquí te has equivocado, aquí has puesto mal esta coma, aquí has puesto mal esta palabra. Yo soy un escritor vehemente. Hay escritores que son orfebres, que se pasan días y días retocando. Yo no. Me encanta escribir, no me gusta mucho corregir. Prefiero seguir escribiendo. Nunca tengo falta de inspiración. Lo que, si tuviera más tiempo, más escribiría. Pero corregir me lleva mucho tiempo, desgraciadamente. Pero nunca tengo falta de inspiración. Ahora mismo, entre las cosas que querría escribir, tengo que escoger, porque son varios los libros que querría escribir, pero tengo que corregir el último y me llevará pues más de un mes. Y después las correcciones que me hagan, ponerlas me llevarán varias semanas y después la editorial puede intervenir y otro par de semanas. Escribir es algo lento, sí. Perdón, la primera fase es muy rápida para mí, con gran velocidad, pero después me dicen, no, aquí repites mucho esta palabra, aquí muchas son erratas, sin mayor importancia. El mundo de las comas, que me moriré sin entenderlo bien. Doy gracias a Dios porque dentro del sacerdocio, lo primero para mí es ser sacerdote. Mi trabajo como sacerdote sea sobre todo el escribir. Es lo que más disfruto. Y yo creo que mis lectores, los que me leen, claro, el lector percibe cuando una página es fruto solo del trabajo y cuando es fruto de la pasión. Entonces, lo que son novelas, en las grandes novelas mías, se nota esa pasión, esa vehemencia, ese que yo he vivido eso y lo he comunicado a los demás. Cuando escribí, por ejemplo, Cuando amanezca la ira sobre las plagas de Egipto, realmente fue como si yo estuviera allí, lo estuviera viendo, viviendo, hablando con los personajes, andando por el palacio del rey, andando por las calles de Tebas. Eso es lo que trato de transmitir. Y honestamente creo que lo he conseguido. Tengo mis lectores a los que les gusta leerme y me siento felicísimo con ellos porque por ellos escribo.
Hay escritores que dicen, no, mi escritura es una confesión, escribo para mí. No es mi caso. Yo escribo solo para los demás. Y cuando recibo malas críticas, me afecta. Digo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Será mucho más malo de lo que pienso hasta ahora? Claro, los escritores siempre vemos nuestros defectos, pero encima uno piensa, ¿y si soy peor todavía? Y cuando los lectores nos animan, a mí me ayuda mucho a seguir trabajando. Alguien dirá, se va a ensoberbecer, va a creer que es Borges, va a creer que es Vargas Llosa. No, no. Pero necesito un poco de ánimo. Necesito un poco de ánimo, eso es cierto. Me anima mucho, sinceramente. No soy de piedra. Y cuando te encuentras con un lector cara a cara y él te lo dice, yo a todos los lectores les digo, sí, sí, venid, paseamos, comemos juntos, cenamos, claro que sí, charlamos, los recibo a todos. Hombre, algunos tienen poco que aportar, sinceramente. Algunos solo hacen que repetir 100.000 veces que les ha gustado mucho tu libro. Eso aporta poco. Pero cuando te encuentras con alguien más profundo, que ha hecho un análisis, que eso te ayuda más, claro. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contestar hoy. Habrá otra tanda de respuestas y a lo mejor más, ¿eh? Y nada más. Hasta pronto a todos.